La primera parte de esta presentación se la vamos a dedicar a tratar de describir en forma muy básica y muy simple y fácil de entender qué es lo que es la energía eólica. Para ellos vamos a usar una definición y explicación bastante general. La idea es entender por qué se produce la energía eólica y qué es lo que es. Y lo podemos definir de la siguiente forma. La energía eólica es una forma de energía solar. Las superficies de la Tierra, por ejemplo, los desiertos, los océanos, eh, las montañas, reflejan y absorben diferentes cantidades de energía solar. Esto da como resultado un calentamiento desigual de estas diferentes superficies. Las superficies más calientes producen sistemas de baja presión y las diferencias de presión de aire sobre los continentes y el océano dan como resultado los movimientos de aire desde áreas de alta presión hacia las áreas de baja presión. Esto gráficamente lo podemos representar en estos dibujos, en el cual podemos ver que el sol calienta la superficie de la Tierra y como describíamos la definición, diferentes superficies de la Tierra también absorben o se calientan en forma proporcional a la cantidad de calor que absorben. Y esas superficies, al ser diferentes, por lo tanto, también absorben o se calientan en una forma desigual. En este caso, el Sol calienta la superficie de la Tierra y el aire, esa superficie que se calienta, también tiende a calentar el aire que rodea esa superficie. Ese aire caliente tiende a elevarse y producir, ¿cierto?, una corriente de aire que en el fondo lo que es a lo que nosotros denominamos viento. Eh, el aire caliente en este caso sube y como este aire caliente tiende a crear un vacío o un espacio, ese aire caliente que se desplaza hacia arriba es reemplazado por aire helado o, o aire frío en este caso. Eh, lo que crea un sistema continuo de desplazamiento y reemplazo. En este caso, eh, podemos ver que esto es mientras esté el sol brillando, la superficie se está calentando y al mismo tiempo el aire se está desplazando tanto hacia la superficie más alta de la atmósfera y también el aire un poco más frío tiende a reemplazar ese aire caliente que se ha desplazado, lo cual crea un efecto continuo, ya que ese movimiento de aire es permanente, por decirlo de alguna forma muy general. Y eso es lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, una corriente de viento o es de donde nosotros sacamos la energía eólica, que está relacionada, ¿cierto?, con ese movimiento de aire que se produce entre una superficie más caliente y otra superficie que está un poco más fría.
Bueno, ahora nos referiremos a los componentes internos de un aerogenerador. Las partes internas del generador se pueden dividir en cuatro grupos principales. Entre ellos está el generador, que es el que convierte la energía mecánica o movimiento en este caso en electricidad. Tenemos el sistema de transmisión, que es el cual conecta el rotor con el generador y transmite la energía mecánica proveniente de las palas o las aspas para ser transformada en energía eléctrica. Luego tenemos el sistema de control y seguridad. Este sistema gestiona o ayuda a gestionar la velocidad del aerogenerador, la potencia en la cual va a generar y también las temperaturas de trabajo, entre algunos de los parámetros que este sistema de control y seguridad ayuda a gestionar. De tal manera que todo esté en orden y funcionando óptimamente. Y también con la capacidad de poder detectar e informar cualquier anomalía en su funcionamiento. También tenemos el sistema de orientación, que es muy importante ya que la idea es aprovechar o maximizar lo mejor posible el uso de la energía del viento. El generador eólico se puede orientar en forma automática, ya en una dirección óptima, y en caso, por ejemplo, de los grandes generadores o aerogeneradores industriales en este caso, están dotados de un poderoso motor que gira la góndola en la dirección adecuada. Este motor generalmente funciona o está controlado por microprocesadores o pequeñas computadoras que están, ¿cierto?, conectadas a diferentes tipos de sensores en la parte externa de la góndola o del aerogenerador, lo cual, ¿cierto?, le indican en qué dirección tiene que mover el cuerpo del aerogenerador para aprovechar mejor la fuerza del viento predominante. En los aerogeneradores pequeños o relacionados con la mini eólica o micro eólicas son mucho más pequeños y tienen una aleta trasera eh, para que su pequeña góndola gire con el viento orientándolo siempre a la dirección más adecuada. En este caso podemos apreciar que la vista interior de, de un aerogenerador está compuesto por una serie de componentes y sistemas. En este caso podemos visualizar fácilmente lo que es el rotor y también podemos visualizar parte de las aspas o las palas, dependiendo de cómo queramos llamarlas. Luego tenemos el sistema eh, de engranajes que nos permite de alguna forma transmitir esa energía mecánica que se produce a través del movimiento de las aspas, lo cual nos permite transmitirla a un generador eléctrico y ese generador eléctrico recibe esta energía mecánica, la cual la transforma, ¿cierto?, energía eléctrica. En este dibujo también podemos apreciar que este es un aerogenerador industrial, ya que podemos visualizar, ¿cierto?, un motor eh, específico
para el movimiento de la dirección del cuerpo del aerogenerador eh, en la dirección adecuada. Bueno, ahora hablaremos de cómo funciona un aerogenerador. Eh, Nuevamente, en simples términos, un aerogenerador es un aparato mecánicamente, eléctricamente y electrónicamente muy complejo que ha sido diseñado para generar electricidad. El principio de funcionamiento es relativamente sencillo. El viento crea una fuerza giratoria al pasar por las aspas o palas que hacen rotar un eje, el cual está conectado a una caja de cambio que aumenta la rapidez de rotación del eje conectado a un generador eléctrico. El generador transforma la energía rotacional o energía mecánica en energía eléctrica, la cual puede ser usada directamente por el usuario o enviada a un transformador para ajustarla y sincronizarla a los parámetros de voltaje y frecuencia requeridos por el usuario. Tipos de aerogeneradores. Básicamente hablando, los aerogeneradores se pueden clasificar en dos categorías principales. Los aerogeneradores de eje horizontal y los aerogeneradores de eje vertical. Dentro de esta clasificación, en este caso aerogeneradores de eje horizontal y aerogeneradores de eje vertical, tenemos una serie de subgrupos o otras categorías. Los subgrupos dentro de estas categorías se clasifican por su método de orientación para hacer frente al viento y por las fuerzas aerodinámicas que impulsan la turbina. En el fondo lo que se trata de explicar en esta presentación es que si bien es cierto, hay dos grandes grupos de aerogeneradores. Estos aerogeneradores a su vez están subdivididos en otro tipo de, de aerogeneradores. En este caso, el aerogenerador de eje horizontal tiene otra serie de subdivisiones que van a depender de qué tipo de factores se usen para generar electricidad basados, ¿cierto?, siempre en la energía eólica. Lo mismo ocurre con los aerogeneradores de eje vertical. No necesariamente van a encontrar que los aerogeneradores tienen la misma forma. Pero sí el principio de funcionamiento va a ser muy similar, solamente va a cambiar la parte externa de acuerdo a la tecnología que se quiera implementar. Bajo este concepto se hacen muchos estudios referentes a las mejores formas de cómo captar la mayor cantidad de fuerza del viento y no necesariamente eh, la forma de los aerogeneradores de eje horizontal son las que prevalecen o las formas o características de los aerogeneradores de eje vertical.
Muchas veces una combinación de estas dos formas o tecnologías puede derivar en un producto de mucho más eficiencia y tal vez mucho más confiable. Eh, es por ello que es importante muchas veces poder entender cuáles son los funcionamientos o los principios básicos de cómo el aerogenerador que vayásemos a adquirir eh, esté, cierto, considerando en su como principio de funcionamiento. Es importante ya que hay eh, formas que entregan una mayor eficiencia, pero son a lo mejor más susceptibles susceptibles a vibraciones, productos de la velocidad del viento y, y dependiendo dónde vayamos a usar el aerogenerador, es qué tecnología o qué forma tenemos que aplicar. En eso se basa prácticamente lo que queremos representar en esta presentación. Bueno, vamos a analizar un poquito ahora una pregunta que yo creo que todos nos hacemos cuando estamos hablando de este tipo de tecnologías. En este caso, ¿cuál es el tamaño del aerogenerador que requiero para mi proyecto, mi casa o lo que yo esté pensando, ¿cierto?, alimentar con energía eólica? Tenemos que el tamaño de una turbina eólica que usted requiere depende del uso que vaya a hacer de ella. El rango de turbinas pequeñas se encuentra entre los 20 watts y los 100 kilowatts. Las más pequeñas o también llamadas micro, de entre 20 watts a 500 watts, se emplean en una gran variedad de aplicaciones, relativamente en pequeña escala, de pequeño uso de energía o donde se requiere a lo mejor simplemente cargar un pequeño banco de baterías para luego usarlas solamente en un proyecto de iluminación o tal vez un proyecto básico de consumo energético. Las turbinas de 1 a 10 kilowatts tienen, por supuesto, una mayor capacidad de generación y pueden ser usadas muy fácilmente en sistemas para bombear agua, ya sea para regadío o para consumo humano, o también para, por ejemplo, almacenar agua o tal vez para purificar agua. Este tipo de turbina de esta capacidad nos permite manejar una bomba de una capacidad bastante interesante, digamos, en el aspecto de que pueda realmente mover cierta cantidad de agua por un tiempo determinado. En este caso, por supuesto, mientras siempre esté presente la energía eólica o en este caso el viento. Eh, Como un ejemplo básico, quisiera explicarle una forma muy sencilla de cómo se puede, ¿cierto?, eh, pensar en una forma bastante práctica qué tipo de, de aerogenerador necesito o necesitaría basado tal vez eh, en un consumo de energía anual, mensual o diario. Eh, por eso era importante de alguna otra forma que todos ustedes hubiesen practicado un poco, ¿cierto?, el, el estudio de carga que hicimos como ejercicio, ya que es una forma que le ayuda a usted a poder definir qué cantidad de energía
están usando, y eso les permite a ustedes también definir el tamaño del equipo que necesitan para suplementar esa cantidad de energía, ya sea diaria, mensual o anual. Eh, yo creo que la gran mayoría entendió el concepto detrás de ese ejercicio de auditoría energética que hicimos. Yo creo que el ejercicio que voy a explicar ahora en adelante justamente va a quedar mucho más eh, claro y entendible, digamos, por qué se hizo. En este caso estamos hablando de un hogar típico eh, que puede llegar a consumir aproximadamente unos 9.000 kilovatios horas al año. Es alrededor más o menos de unos 750 kilowatt hora por mes o entre unos 20 a 24 kilowatt hora por día. Eh, Dependiendo de la velocidad promedio del viento en el área en la cual se va a instalar una turbina, podemos instalar y pensar que una turbina a lo mejor de unos 5 o 10 kilowatts podría fácilmente hacer una contribución importantísima a, a esa demanda energética. Es decir, eh, para un consumo diario, de acuerdo al ejercicio que estamos realizando, de unos 24 kilowatts eh, de energía al día, fácilmente podríamos instalar una turbina eólica de entre 5 a 10 kilos, para pensando siempre que el viento o la fuerza del viento se va a mantener bastante constante y en forma, ¿por qué no decirlo? Ojalá permanente. Es decir, cuando nos referimos a constante, nos referimos a una velocidad promedio, ni muy alta ni muy baja, pero sí constante en el tiempo. Es decir, ojalá que pudiesen ser, ¿cierto? En este caso, 24 horas. Pero pensemos que a lo mejor no vamos a tener viento 24 horas, pero sí vamos a tener 15 de esas 24 horas un viento bastante eh, 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 promedio en velocidad y constante en el sentido de permanencia por, por 12 o 15 horas. Una turbina de 1.5 kilowatts podría cubrir las necesidades de un hogar que consuma alrededor de unos 300 kilowatts al mes. Eso aproximadamente 10 kilos por día. En un sitio con una velocidad aproximada de unas 14 millas por hora, para los que entienden ese tipo de características del viento, cómo se mide, o para los que entienden mejor en kilómetros por hora, es el equivalente más o menos a unos 22 kilómetros por hora de una velocidad del viento de promedio anual. Es decir, si tenemos un consumo aproximado de unos 10 kilowatts al día, fácilmente podríamos instalar una turbina de 1.5 kilowatts, hasta 2 diría yo, siempre y cuando tengamos una velocidad constante y promedio de unos 22 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante eh, promedio, digamos. Yo creo que 22 kilómetros por hora es una brisa bastante fuerte que podemos encontrarla en diferentes lugares sin mayores dificultades. Por lo general, el fabricante puede proporcionar una estimación de la generación de la energía en función a este parámetro de la velocidad del viento. Asimismo, puede proporcionar información acerca de la máxima velocidad del viento a que la turbina puede trabajar en forma segura, aunque la mayoría de ellas cuentan con un sistema de control para evitar que gire a altas velocidades cuando existen vientos muy intensos
y estén expuestos a sufrir algún desperfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo podemos nosotros trabajar con este tipo de aerogeneradores. Y es algo curioso, prácticamente aplica los mismos principios de funcionamiento que vimos en los paneles solares. En este caso, podemos hablar de conexión de aerogeneradores en serie. Tenemos un grupo de generadores, en este caso estamos mostrando cuatro aerogeneradores de eje horizontal, los cuales, al igual que los paneles solares, están definidos por una polaridad. En este caso tenemos una polaridad negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, y así por cada generador. Como vimos anteriormente, la conexión en serie es aquella que nos permite conectar los dispositivos uno detrás del otro. Y para terminar, ¿cierto? En, en lo que podrían ser dos terminales, los cuales van conectados a un dispositivo electrónico que nos permite de alguna forma usar esa energía generada por los generadores eólicos o aerogeneradores, los cuales nos permite almacenar cierta cantidad de energía en un banco de baterías para luego, cierto, utilizarla en lo que sería nuestro proyecto. En este caso puede ser un proyecto individual, como alimentar mi casa, o algún tipo de proyecto de emprendimiento comercial. Es aquí donde también forma parte muy importante nuestro pequeño auditoría de consumo energético o consumo eléctrico, lo cual nos permite de alguna forma eh, darnos la información necesaria si nuestro sistema de aerogeneradores conectados en serie requieren o tienen la capacidad para aumentar esa carga a un nuevo grupo de baterías, el cual lo podríamos, ¿cierto?, extender basado justamente en nuestro auditoría energética. Como ustedes pueden ver, prácticamente se repiten los mismos conceptos. En este caso, las conexiones en serie, la demanda de energía y, cierto, en nuestra auditoría básica de consumo eléctrico, consumo energético, que prácticamente es una práctica o un proceso, digamos, bastante importante dentro de estos pequeños proyectos de energía renovable, digamos. La idea es hacer que este consumo sea lo más eficiente posible para así poder de alguna forma eh, usar nuestro mini parque eólico en este caso de una forma mucho más eficiente, lo cual también nos permita tener una cantidad de baterías sin la necesidad de tener que ampliar ese banco, ya que los costos muchas veces de agregar nuevos componentes, en este caso baterías, es un poco más complicado, ya que eh, si se van a agregar baterías nuevas a una instalación que ya tiene un tiempo de uso, esa capacidad de las baterías se ve afectada, tanto de las que ya están
en la instalación como la que se están incorporando como nuevas. Al igual que lo demostrado en la presentación anterior y hablamos de la conexión de los aerogeneradores en serie, también tenemos una equivalente de conexión de aerogeneradores en paralelo. Al igual que en la presentación anterior, vamos a utilizar 4 aerogeneradores de eje horizontal y vamos a proceder a conectarlos en paralelo, de acuerdo al módulo de paneles solares fotovoltaicos, ¿cierto? Pudimos ver que los paneles solares fotovoltaicos se pueden conectar en paralelo eh, si seguimos, ¿cierto?, un procedimiento de conexión basado en que para ello tenemos que conectar eh, todos los, los, los terminales del mismo signo, eh, llevarlos todos a un punto de conexión y los terminales del otro signo, del signo contrario, ¿cierto? Terminarlos en otro punto de conexión. En este caso se juntan todos los terminales positivos, como lo puede notar aquí la línea roja, y se juntan todos los terminales negativos, como está expresado aquí en la línea negra. Este grupo de aerogeneradores conectados en paralelo también los denominamos de la misma forma. Le llamamos, ¿cierto?, un mini parque eólico en conexión en paralelo. Lo mismo, usamos los mismos dispositivos electrónicos que nos permiten, ¿cierto?, tomar la energía proveniente de los aerogeneradores y llevarla a este dispositivo electrónico que nos permite captar toda esa energía proveniente de los aerogeneradores y llevarlas a un banco de batería para almacenarla. Al igual que los aerogeneradores conectados en serie, esa energía puede ser usada en forma directa o indirecta eh, para nuestro proyecto, el cual queremos, ¿cierto?, energizar, ya sea nuestra casa o algún proyecto de emprendimiento comercial. Basado en los mismos principios de demanda energética, tenemos que destacar que es de suma importancia y mucha validez poder realizar una auditoría básica de consumo eléctrico, lo cual nos permite, ¿cierto?, definir la cantidad de aerogeneradores que necesitaríamos para almacenar o generar una cantidad de energía determinada, la cual nos va a permitir, ¿cierto?, energizar nuestro proyecto en el cual estaríamos trabajando. Esta misma auditoría básica de consumo eléctrico nos permite, sin duda alguna, poder trabajar en el futuro dimensionamiento de nuestro sistema, ya sea agregando más aerogeneradores o en este caso agregando más capacidad de almacenaje a nuestro banco de batería. Por eso siempre voy a hacer mucho hincapié en la importancia de la auditoría básica de consumo energético. Es vital para este tipo de proyectos y para un funcionamiento estable y seguro y confiable, que es lo más importante. Bueno, como última parte de esta presentación vamos a hablar de uno de los factores de mayor relevancia al momento de considerar esta tecnología
como una fuente de energía renovable y es el efecto que tiene el terreno sobre el funcionamiento de los aerogeneradores. En este caso hablamos de que la rugosidad de la superficie interfiere con el flujo suave del aire, lo que reduce la velocidad del viento cerca del suelo. La influencia de este efecto disminuye con el aumento de la altura. Es decir, lo que tratamos de expresar es que en los terrenos que son mucho más planos y están expuestos, ¿cierto?, a menos accidentes geográficos o geológicos, eh, existe un viento fuerte y constante a muy baja altura, lo cual implica que las torres o la altura de los autos, de los aerogeneradores, eh, no demandan una altura demasiado elevada. En este caso estamos hablando tal vez como para un método de comparación con respecto a las otras situaciones, estamos hablando tal vez a lo mejor de 10 metros de altura para conseguir una velocidad constante y estable. En terrenos más accidentados como bosques, cerros, colinas, montañas y pueblos, se requerirá la elevación del aerogenerador para lograr la misma velocidad de viento en comparación con un terreno liso. O esto en simples términos quiere decir que eh, a mayor altura, menor turbulencia. Esto involucra que las barreras, como llamamos nosotros, que son justamente los accidentes geográficos, en este caso, que pueden ser cerros, colinas, pueden ser bosques, montañas, y tal vez la misma estructura arquitectónica de los pueblos, eh, crean una turbulencia considerable en todas las direcciones alrededor de la barrera. Es decir, eh, uno de los grandes inconvenientes de la implementación de proyectos de energía eólica es la presencia de turbulencia. La turbulencia lo que en el fondo es una dirección errática del viento, es decir, el viento se mueve en muchas direcciones en un momento determinado, eh, lo que eso prácticamente es muy nocivo para los aerogeneradores. Y esa turbulencia aumenta justamente cuando hay barreras. En este caso, una barrera podría ser eh, una zona extensa de bosque, la cual prácticamente genera cierto, una turbulencia en toda la área del bosque. Y si nosotros queremos instalar una turbina o aerogenerador en una área que hay demasiado bosque, implicaría que estaríamos de alguna u otra forma eh, eh, teniendo o exponiendo, mejor dicho, la turbina a una turbulencia excesiva, lo que implicaría un funcionamiento errático, lo cual de alguna u otra forma haría operar los sistemas de protección que tiene la turbina, ya que detectaría este movimiento errático del viento y un funcionamiento errático de la turbina, la cual prácticamente la detendría y no funcionaría. Esa es la razón principal por la cual este factor de turbulencia es muy importante. Y como este factor de turbulencia está muy en forma proporcional relacionado a los accidentes geográficos de la zona a utilizar para este tipo de proyectos. Eh,
Se pueden obtener un beneficio al ubicar la turbina eólica en un terreno elevado, como una colina o una cresta. Sin embargo, el flujo de aire alrededor y sobre la cresta se complica por la forma de la cresta y el terreno circundante. Eso involucra que eh, cuando tenemos un terreno muy accidentado y tenemos una aglomeración de diferentes tipos de accidentes, en este caso tenemos bosques, tenemos cerros, tenemos colinas, tenemos montañas y además tenemos pueblos. Prácticamente si queremos hacer funcionar esa turbina o ese aerogenerador, tendríamos que de alguna forma elevar la altura de esa turbina para que pudiese trabajar en una forma más constante y estable, ya que a una altura mucho más baja, prácticamente la turbulencia sería demasiado alta, lo que prácticamente, como en el caso anterior, involucraría un funcionamiento errático y prácticamente una paralización de trabajo en la turbina. Y como todos pueden apreciar, la diferencia en cuanto a la cantidad de metros que se requieren elevar una turbina de una situación a otra es bastante considerable. Estamos hablando, ¿cierto?, de casi el doble de la cantidad de metros. Por eso es que en los proyectos industriales o comerciales, por decirlo así, de la instalación de aerogeneradores, las alturas prácticamente son alturas de 100 metros, 150 metros. Eh, por eso que esos aerogeneradores también tienen una estructura bastante robusta, ya que al esfuerzo mecánico que están sometidos y bueno, a la exigencia de generación son bastante altos, comparado por supuesto con una turbina pequeña, una turbina casera o una microturbina o picoturbina también, ¿cierto? Que son eh, aerogeneradores mucho más pequeños, mucho más fáciles de implementar, pero aún así, independiente del tamaño o del tipo de proyecto, el factor a considerar es exactamente el mismo. Los efectos del terreno es un factor que hay que considerar siempre. No es simplemente instalar una turbina y esperar que la mueva el viento. Lo ideal es que la mueva en una forma constante, ojalá en una sola dirección, pero también en una forma permanente, ya que cualquier cambio en la dirección del viento puede involucrar, ¿cierto?, un cambio en el funcionamiento de la turbina, por lo cual esa turbina no va a estar trabajando de una forma eficiente y en una forma también adecuada con respecto a los factores para los cuales fue diseñada. Bueno, estamos llegando al final de este módulo. Este módulo ha sido bastante simple. Es un módulo bastante técnico, tan técnico como lo es el módulo de los paneles solares fotovoltaicos, pero por las características del curso que estamos tratando de implementar, lo hemos dejado, ¿cierto?, de una forma bastante simple. Lo medular para ustedes es que simplemente absorban esta cantidad de conocimientos, específicamente en este módulo, como una información general, ya que estoy seguro que para muchos de ustedes va a ser de bastante utilidad en cuanto a la relación que existe entre el tamaño de uno de estas turbinas o aerogeneradores y el consumo que yo requiero suplir con este tipo de tecnología. Es interesante también que puedan definir, ¿cierto?, cuán importantes son algunos de los parámetros de los cuales hemos hablado y específicamente el parámetro del efecto que tiene el terreno sobre el funcionamiento de una turbina.
Yo creo que esos son factores que son muy importantes que hay que considerar y de alguna forma espero que este módulo haya entregado por lo menos esos conocimientos básicos que me imagino ustedes están muy ansiosos por lo menos de aprender. Así que en este módulo no vamos a hacer preguntas, simplemente lo vamos a dejar tal cual como lo hemos presentado y vamos a esperar por el próximo módulo, ¿cierto? Que espero, ojalá poder tenerlo listo para ustedes este fin de semana, que es el módulo de biomasa, que es también un módulo bastante interesante, muy similar a todos los otros módulos que hemos podido desarrollar, pero también con sus propias características. Así que de antemano los dejo con una invitación cordial para el próximo módulo y espero que, bueno, verlos en un par de días más para poder, ¿cierto?, hablar de otra tecnología tan interesante como han sido la que hemos visto. Así que nos estamos viendo y sigamos en contacto. Chao, chao.